dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Padre, úsame para tu gloria, Señor, con tu gracia, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, para que tu palabra corra y sea glorificada. Necesito de la unción. Señor, reprendo toda carnalidad, todo lo que no glorifica tu nombre, todo orgullo, toda vanagloria, todo, Señor, lo que, Dios mío, no deja que te puedas manifestar en mi vida, Dios mío, aleluya, y en la vida de tus hijos. Lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús y atamos a todo espíritu del diablo y creemos en las promesas tuyas, y mientras se predica tu palabra sean hechos prodigios y milagros, sanidades, Señor, porque tu palabra tiene poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: ¿cuántos levantan la mano y le dan toda la gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Siéntese nomás. Qué bendición estar acá, hermano. Pablo, junto a Silas, a Timoteo, iban por todas las ciudades entregando las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, verso 4, dice que ellos hacen un viaje misionero y al pasar por las ciudades entregaban las ordenanzas, dice, que habían acordado los ancianos y los apóstoles que estaban en Jerusalén para que las guardasen. O sea, la primera iglesia fue una iglesia ordenada, una iglesia que tenía un liderazgo, una iglesia que tenía su sede en Jerusalén. Y ahí en Jerusalén ellos tuvieron una reunión para acordar lo que iban a hacer con los gentiles, ya que habían algunos judíos que estaban obligando a los gentiles, que significan los gentiles, gente que no era del pueblo y de la nación de Israel, no eran judíos, pero que creían en Cristo, a que se circuncidasen. Entonces ellos toman un acuerdo que no se les iba a entregar no se les iba a poner una carga mayor, porque Dios había escogido a los gentiles para que sean un pueblo para la gloria de su nombre también. Entonces ellos toman un acuerdo y deciden enviar ordenanzas a todas las iglesias. Y entonces ellos hacen un itinerario, una agenda, para viajar por distintas iglesias entregando las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos, porque Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de orden? Entonces, al ser un Dios de orden, ellos dicen: vamos a ordenar esta situación, vamos a enviar a estos apóstoles para que vayan y entreguen las ordenanzas que hemos acordado por todas las ciudades. Pero algo sucede. Mientras ellos van viajando en un viaje planificado, ellos se encuentran con algo que no lo tenían en cuenta, que nunca lo pensaron. En el capítulo 16, verso 6, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. O sea, en otras palabras, ellos tenían su agenda, tenían sus planes, pero Dios tenía también sus planes. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios que tiene planes? No es malo planificar, y es bueno porque los apóstoles lo hacían. No es malo ordenarse, los apóstoles lo hacían. Pero también debemos entender de que aquí en el reino del Señor el que manda a la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el que manda a la iglesia es el Espíritu Santo? Entonces, cuando ellos intentan ir a Bitinia, el Espíritu no se los permite, les prohíbe ir a Asia, a Galacia. Se los prohíbe el Espíritu de Dios. No porque Dios no quería que escucharan la palabra en Galacia, sino porque no era el tiempo, porque en el reino del Señor todas las cosas tienen su tiempo. Ahora me llama mucho la atención lo que sigue en el versículo 8, que dice la palabra del Señor: y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y ahí en Troas encuentran a un hombre llamado Lucas, que es un médico,
un doctor diríamos en este tiempo, pero es médico, esa es la palabra, médico, que se une al equipo misionero. Algunos creen que este médico acompañó a Pablo porque Pablo también tenía una enfermedad a la vista que para muchos era repugnante, porque Pablo no tenía una buena presencia o apariencia. Dice que los historiadores que de sus ojos corría materia, pus, y muchas veces se enfermó Pablo, y dice que hubieron iglesias que lo recibieron por su enfermedad, incluso algunos lo amaban tanto que estaban dispuestos, si fuera posible, a darle sus ojos. Y Pablo habla en una de sus cartas que a causa de una enfermedad él predicó la palabra en esa ciudad. Entonces se une un médico que se llama Lucas, y que se cree que fue Lucas el que escribió el libro de los Hechos y escribió también el Evangelio de Lucas. Se une Lucas y luego dice, se le mostró a Pablo, el mismo Lucas escribiendo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. O sea, Dios es un Dios que todavía habla en visiones. Yo creo con todo mi corazón, estando en Chillán, el último viaje antes que yo tuve un sueño y una visión con un hermano de la iglesia y el Señor me decía, está en problema, y empecé a orar por él. Lo llamé por teléfono y luego hablé con él personalmente y él estaba en problemas porque el Señor todavía muestra en sueños. En este viaje soñé con un pastor y el Señor me mostró como a ese pastor. Yo sé cuándo es del Señor porque hay sueños que son sueños, pero hay sueños que son de Dios. Hay visiones que son de Dios. Dios le va a ensanchar su territorio y este pastor está sufriendo, está pasando por el desierto, por el desaliento, pero va a crecer su congregación y yo tengo que hablar con este pastor. Ahora, Dios es un Dios que todavía habla por sueños y por visiones de noche. Amén. No podemos nosotros ser dogmáticos y decir, no, solo por la Biblia habla Dios. No, Dios habla de distintas maneras. Dios todavía muestra visiones y nosotros creemos en eso. Entonces Dios le habla a Pablo y le muestra una visión, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice la palabra del Señor que cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Ahora Lucas se incorpora al equipo y dice, yo también quiero ser de este equipo. Amén. Si usted ve en los versículos anteriores, Lucas dice, el Espíritu se los prohibió, no se los permitió, dando a entender que él no estaba en el equipo. Y ahora dice, enseguida procuramos, dando a decir, yo también me uno a este equipo. Amén. Porque si Pablo vio la visión, es porque Dios tiene un plan con Pablo. Ahora, Dios es un Dios que muestra visiones y que muestra sueños y que da palabras proféticas y que también da una convicción interna. Cuando usted tiene un llamado, usted sabe que lo sabe, no sé cómo lo sabe, pero lo sabe, que Dios tiene un plan con usted. ¿Cuántos aquí dicen, Dios tiene un plan conmigo? Va a hablar de distintas maneras. Entonces cuando Pablo ve la visión, dice, enseguida procuramos, hicimos todo lo posible, partir para Macedonia, dando por cierto, esa palabra dando por cierto es, juntamos todas las cosas que sucedieron, significa todas las situaciones. Yo estaba viendo el significado en griego y entonces dijimos, no, esto es claro, esto es que Dios nos está llamando para allá. Por eso es que no nos dejó ir para acá, por eso es que nos prohibió ir para allá, porque Dios quería esto. Yo no sé cuántos entienden los planes de Dios y dicen, esto es lo que Dios quiere conmigo. Dios cambia los planes. Dios cambia el itinerario. Yo nunca pensé, aleluya, pastorear en el centro de Santiago de Meno, en el Teatro Cariola, y que nos íbamos a quedar tantos años. Yo no lo pensé. Y en medio de mi ministerio, de repente Dios nos guió acá, nos trajo acá. Y hoy día estamos acá. Y de este lugar han nacido pastores, han nacido obreros, han nacido guías.
y siguen naciendo evangelistas y la obra sigue creciendo. Hay familias que se están bautizando, pero esto no lo hice yo, lo hizo el Espíritu Santo de Dios. Yo siento la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo sigue siendo el amo, dueño y señor de la iglesia? Quiero hablar un poco de Lucas. Lucas dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonias. O sea, Lucas no dice, no, a mí tiene que mostrarme Dios, tiene que confirmarme Dios. No, Lucas dice, yo aquí estoy para ayudar, aquí estoy para servir. Si Pablo ve la visión, nosotros lo apoyamos. A su nombre, gloria. Porque hay gente así en la iglesia que Dios tiene que mostrarle todo. Y Dios no tiene que mostrarte todo. Hay cosas que usted conoce la voluntad de Dios por la palabra. Me gusta porque Lucas se incorpora, dice enseguida. Procuramos. O sea, rápido. Si Dios le habló a Pablo, yo no vi la visión, pero la vio Pablo. Cuando Dios muestra algo al que está por delante, hay que seguir la visión del que está por delante. Aunque usted no la vea, usted solo apoye la visión. Amén. Y no hable en tercera persona, hable siempre y diga, procuramos. Amén. A veces no todos entienden la visión. Hay gente que cuando el Señor nos puso el desafío de la radio, comprar la radio, hay gente que me dijo, pero pastor, y me lo hicieron con buenas intenciones, porque yo no dudo de sus buenas intenciones. Me dijeron, pero pastor, no se caliente la cabeza, usted siga predicando en su programa y usted va a estar tranquilito. Aparte que ya lo conocen. Yo dije, ¿qué quiso decir este hermano? A lo mejor cree que yo quiero hacerme famoso. Pero hay otros que me dijeron, no pastor, nosotros los vamos a apoyar y vamos a estar con usted, con todo. Porque si Dios está dando esto es porque Dios lo ha puesto en nuestras manos. ¿Me están escuchando? Entonces cuando hay una visión hay que apoyarla. Hay gente en las iglesias que están perdidos dentro de la casa. Están perdidos dentro de la casa. Siempre están atornillando al revés de la visión. El pastor dice, vamos a ser discipulados. Y gente dice, ¿y para qué? Alabe lo que él vive. Esos discipulados y hablan así despectivamente. Yo ya me lo imagino. Pero hay otros que dicen que bueno tener una iglesia donde hay discipulados, donde apreciemos, donde crecemos, donde aprendemos la palabra. Nos vamos a esforzar un poco más, vamos a dejar el tuto un poco, pero nos vamos a levantar temprano, pero vamos a ser una iglesia educada en la palabra. Alabe lo que él vive. Pero hay gente que no, hay gente que dice, ¿para qué? ¿Para qué estamos en la televisión? ¿Para qué estamos en la radio? ¿Para qué? No, si Pablo ve la visión, vamos a partir con él, vamos a ir con él, porque Dios levantó a Pablo. Entonces, gente que está perdida en la casa y que dice, ahora quieren comprar un terreno, ahora quieren edificar, llevan años dentro de la iglesia y siempre dice, ahora el pastor va a hacer esto. No, vamos a hacerlo, es nuestra visión. ¿Cuántos están de acuerdo con la palabra? Alabado sea el Señor, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios está apresurando su palabra para ponerla por obra. Dando por cierto significa juntamos los cabos, entrelazamos las situaciones y nos dimos cuenta que el Señor nos estaba llamando. Dice, nos llamaba, no dice lo llamaba, dice nos llamaba. Porque somos uno, para que le anunciásemos el evangelio. Entonces lo que yo quiero hoy día que usted entienda, aleluya, que Dios es un Dios que tiene planes, que tiene proyectos, que Dios a veces va a cambiar nuestros planes. Usted va en una dirección, pero Dios lo va a guiar por otra dirección. Pero bendito Dios, porque Él sabe por qué lo trajo acá. Conversaba con un varón, no lo voy a nombrar, pero me puso muy feliz. Afeitadito, limpiecito, viniendo a los cultos. Me dice mi pastor, ¿usted me conoce? Yo lo he visto venir a los cultos. Dice, pero yo dormía allá afuera. Y el Señor
me tuvo que llevar al hospital, hoy día me trajo aquí y ya estoy bien, estoy, aleluya, restablecido. ¿Acaso eso no es tremendo? Que aún la gente que está alrededor está siendo bendecida por el Espíritu Santo. ¿Acaso eso no es tremendo? Aleluya, que Dios está haciendo obra, está haciendo prodigio, está haciendo milagro. Esta obra es del Señor. No tengo que hacer nada para confirmarlo. Sé que esto es de Dios. Si tú estás aquí hoy día es porque Dios permitió que estuvieses aquí, porque Dios tiene proyectos, porque Dios tiene planes con tu vida. Y el Dios que te llamó va a hacer lo que Él dijo que haría. Aunque el infierno se oponga, Dios siempre lo hará. ¿Hay alguno que diga amén aquí hoy día? Cuando Pablo vio la visión, es importante tener visión, porque sin profecía, sin visión, el pueblo se desenfrena. Aleluya. Y cuando hay visión, bendito sea el Señor, hay una proyección. Y el Espíritu Santo te proyecta hacia el futuro. El Espíritu Santo, aleluya, dice la Biblia que los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, nuestros hijos e hijas profetizarán. Eso significa que el Espíritu Santo siempre te proyecta hacia el futuro, siempre te proyecta hacia lo que viene. Bendito sea el Señor. Cuando hay visión, aleluya, tú no estás mirando lo que tu nariz, a tus ojos alcanzan a ver hasta tu nariz. Tus ojos ven más allá. Tú ves el fin desde el principio. Tú no ves como el hombre ve, tú ves que algo grande va a pasar. No importa cuán grande sea el problema, tú ves que Dios te va a dar la solución de tu problema. No importa cuán grande sea la enfermedad, tú ves que Dios tiene poder para sanar. No importa cuán pequeña sea tu iglesia, pastor, que estás escuchando a través de la radio, tú ves tu iglesia crecida. No importa, aleluya, tus imposibilidades, tú ves un Dios lleno de posibilidades, porque hay un Jehová Jireh que provee. Bendito sea Dios. ¿Hay algún pentecostal que diga amén a la palabra? Eso es visión. No es vista. Vista es lo que sus ojos alcanzan a ver. Visión es otra cosa. Ayer estuvimos en San Vicente, que se llama de Chillán, unos 30, 40 kilómetros hacia la cordillera. Zapayán, un varón donó un terreno para que hiciéramos una iglesia. Lo único que hay son castaños. Aprendimos a cosechar castañas allá. No tenía idea que las castañas vienen en una cosita así como un erizo. Y hay que abrirlo con los pies porque con las manos te pinchan las manos. ¿Ah? ¿Cuántos conocen los castaños? Entonces ya aprendimos, pero en esos castaños hicimos un culto con mi obispo, los dueños de casa, que son dos, el hermano Ezequiel, su esposa, el pastor David, el pastor Carlos agarró el acordeón y Moisés grabó. Pero nosotros no veíamos castaños, nosotros veíamos un templo, nosotros veíamos un comedor. Nosotros veíamos piezas arriba en el segundo piso para ir a hacer retiros espirituales y para ganar esa localidad para Cristo. Eso es visión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen visión hoy día? Dicen, yo veo, aleluya, todo distinto porque con Cristo lo que no ven mis ojos, lo ve mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios quiere mostrarte una visión. Dios no te ve como tú te ves. Dios nos ve distinto. Entonces, Dios le muestra una visión y Pablo empieza este viaje misionero y Lucas dice, yo también soy parte de este viaje. Usted que lleva años viniendo al teatro, deje de hablar en tercera persona, usted ya es parte de acá. Usted ya tiene un pastor que te va a tirar las orejas. No digan amén tan fuerte. Porque algunos dicen, no, yo estoy orando. Ya, córtala de orar tantos años y sométete. Alabado sea Dios, alaba lo que Él vive. Si no van a pasar los años, va a estar orando y nunca echan raíces. Usted tiene que plantarse y dejar sus tradiciones y costumbres y dejar su yo
y someterse a la visión que Dios le da al hombre que está por delante. ¿Dicen amén ustedes? Porque si no, se va a convertir en un rebelde. Hay rebeldes pasivos y hay rebeldes sin causa. El rebelde pasivo no dice nada, pero por dentro siempre está rebatiendo todo. No estoy de acuerdo. Pero hay gente que dice, bueno, si Dios me trajo aquí es porque tengo que ponerme en las manos de Dios y en las manos del siervo de Dios. Aunque tengamos diferencias. Me contaba ayer, hace poco contaba mi obispo, entre tantas conversaciones que tiene el viejito. Cuando él llegó a la iglesia pentecostal que ministraba el obispo Edito Espinosa, él ligerito empezó a crecer, lo pusieron de encargado de obra, de guía. Y el obispo Edito Espinosa mandaba mujeres predicadoras. Pero él venía de una formación metodista pentecostal. Entonces no aguantaba, decía, pero ¿cómo va a predicar una mujer? Pero se sometía. Y un día va a hablar con su pastor, le dice, mi pastor, yo lo respeto mucho, pero ¿podríamos ponerle una mesita abajo para que predique la mujer? Y su pastor le dice, ¿por qué desautorizáis a la mujer? ¿La rebajáis? Si la escritura la levanta. Y él dice que yo tengo una formación, yo me enseñaron así, así pienso. La mujer calle en la congregación. Digan amén los varones. Y entonces dije, bueno, Señor, yo ya le dije y hablé con mi pastor, ahora voy a obedecer, porque la Biblia también dice obedecer a vuestros pastores. Y después Dios le cambió la mentalidad. Pero hay hermanos que luchan toda una vida. ¿Por qué así? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué cantan así? ¿Por qué hacen esto? Cállate y sométete. Y conviértete al Dios vivo. ¿Me dicen amén, hermano? Para que crezcas. Aquí es muy difícil porque vienen de distintos lugares, distintas formaciones, y yo lo entiendo, incluso de distintas culturas. Pero cuando hay un hombre como Lucas, se sujeta a la visión que tiene el hombre de Dios. Amén. Estoy contento. Seguimos. Entonces, usted tiene que ser un hombre que dice, bueno, aquí me llamó Dios. Aquí me restauró Dios. Aquí me levantó Dios. Aquí me salvó el Señor. Estaba más perdido que el diablo. Y aquí el Señor ha hecho cosas grandes. Es que Dios quiere que esté aquí. Porque una planta, si la sacan de macetero, nunca echa raíces. Pero ¿cuántos vinieron a echar raíces? Y ojo que no estoy manipulando a nadie que esté por nosotros por primera vez, porque si no sería un pastor pillo. Estoy hablando a aquellos que ya llevan tiempo y que el Espíritu Santo ya los ha confirmado, pero todavía no dejan que el yo se vaya al suelo. Pero hoy Dios nos está ministrando. ¿Dicen amén? Entonces vio Pablo la visión, enseguida procuramos partir, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. ¿Y cuál era la visión? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, dice Lucas. Zarpamos, nos fuimos directo. El verso 12 dice la palabra del Señor, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Seguimos leyendo porque quiero que nos quede claro esto. El 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Oiga, las mujeres eran más fieles que los hombres. Dios bendiga a las mujeres.
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. La primera convertida en Europa se llamaba Lidia. Ella adoraba a Dios, pero no lo conocía. Pero cuando Pablo predicaba, Dios le abrió el corazón a Lidia. Era una mujer importante, vendedora de púrpura, era una mujer adinerada, dice la historia, pero aleluya, para Dios no hay nada imposible. Ahora, ¿cuántos creen que Dios es el que abre el corazón? ¿Cuántos creen que Dios es el que abre el corazón? Dios endurece, pero también abre el corazón. A Faraón lo endureció para mostrar su gloria, sus milagros, aleluya, pero Dios abre el corazón. Así que usted no se preocupe, porque no es usted el que convence, es el Espíritu Santo el que convence. No importa cuán duro sea la persona, Dios puede abrir el corazón. Hay gente que dice: yo no serviría para ser evangélico. Tengo tantos vicios, soy mujeriego, soy aquí, soy fumador, soy jugador, soy una persona que no cambia. Aleluya. No, usted no diga eso, porque el único que cambia es Jesucristo al hombre. Y el que abre el corazón es Dios. Así que usted créale al Señor que esta noche, esta tarde, ya Dios puede abrir su corazón. ¿Por qué tenían que ir a Macedonia? Porque habría una mujer que se iba a convertir en ese lugar. Aleluya, porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dicen amén. Dios tiene planes, pero el que abre el corazón es Dios. Dice la Biblia que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Porque a veces puedes escuchar pero no estás atento. Pero qué lindo es cuando Dios te abre el corazón, cuando Dios te abre el entendimiento. Y dice la palabra del Señor que esa mujer se convirtió, en el verso 16, con toda su casa. Eso es tremendo, eso es extraordinario. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Cariñosa esa mujer. Que Dios bendiga a esa gente cariñosa. Amén. Dice: nos obligó a quedarnos. Yo creo que Pablo dice: no, es que andamos con Silas, con Timoteo, con Lucas. Estos son buenos para comer. No, nosotros andamos con los hermanos, somos muchos. Dice que los lugares, los hostales o los mesones que eran como hoteles eran terribles. Entonces Pablo que no quería ir a la casa de esta mujer, pero ella insistió y dijo: entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Cuántos creen que la gente que se convierte tiene amor? Acordado de la hospitalidad, porque sin saberlo ellos hospedaron ángeles. Amén, hermano. Qué lindo. ¿Cuántos creen que hay tanta gente que viaja hoy día? Por se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado, porque hay gente sin vergüenza, hay gente que usted no tiene confianza de dejarlo en sus casas. Pero estos eran hombres de Dios. Y Lidia dice: si ustedes juzgan que yo soy fiel, entren a mi casa. Y dice que los obligó. Así que Dios bendiga a los que son hospitalarios, que abren las puertas de su casa para que entre la palabra a su casa. Entonces la primera convertida, ¿quién fue? En Europa fue Lidia, la primera convertida. Y luego, mientras iban a la oración, el verso 16, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Era una mujer que era esclava y tenía un espíritu de adivinación. Porque existe la hechicería, existe la adivinación, existe el mal
existe la brujería, pero más grande es el poder de Dios. Díganme amén, hermano. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Estaba bien lo que decía ella. Amén. Ella no hablaba cosas malas, ella hablaba cosas buenas. Ellos son siervos del Dios Altísimo, que anuncian el camino de salvación. Lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, porque Dios lo había mandado a Macedonia para liberar a esa mujer, que no solo era esclava, sino que también su alma estaba esclava. ¿Cuántos creen que Dios va a liberar a mucha gente que está esclava hoy día? Hay gente que está esclava de la angustia, esclava del dolor, esclava de la depresión, esclava de los vicios, pero hay un Dios que tiene poder para hacerlos libres. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Aquí está Dios que te puede hacer libre hoy. Me llama la atención que la mujer hablaba puras cosas buenas. Estos son hombres siervos del Dios Altísimo. Pero a Pablo no le gustó. Porque hay mucha gente que te va a tirar flores, pero no es de Dios, es del diablo. Y te levantan el ego. Porque el único que quiere levantarte el ego es el diablo. Pero Dios quiere quitarnos todo el ego para que la gloria sea de Dios. ¿Cuántos creen que la gloria siempre es de Dios? Siempre es de Dios. Y quiero detenerme un poco en esto, porque el diablo te sube el ego, pero Dios te lo destruye. Yo estaba pensando en esto, como Dios a veces nos hace pasar por el desierto, porque Moisés se sentía capacitado para libertar a Israel cuando tenía 40 años, pero cuando ya tenía 80, Moisés ya no quería. Moisés dijo: soy tartamudo, ya no sirvo. Porque esos 40 años en el desierto sacaron a Egipto del corazón de Moisés. El desierto saca nuestro orgullo. El desierto saca la envidia. El desierto saca, aleluya, la arrogancia. Por eso a veces Dios nos procesa en el desierto. Aleluya, porque Dios quiere destruir el ego que hay en nosotros, para que cuando, aleluya, el grano de trigo muera, entonces caiga a tierra y lleve mucho fruto, porque para vivir hay que morir. Y a veces Dios tiene que matarnos espiritualmente hablando, para que se levante una nueva mujer, un nuevo hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito sea el Señor para siempre, alabado sea el Señor, porque el diablo nos tira puras flores. Estos son siervos del Dios Altísimo. Y a nosotros nos gustan las flores. Amén. Nos gusta que no hagan así. Pero cuando alguien te hace así, amén. Es como cuando usted escribe o está publicado en Facebook, no sé, y alguien le pone un comentario malo y dice: sácalo, 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 sácalo. Pero a veces Dios permite para matar el ego. Esta mujer le tiraba puras flores a los apóstoles, pero Pablo se dio cuenta que eso no venía de Dios, venía del diablo. Y a veces hay hermanos así también, que te suben el ego. Dicen: hermano, ¿y por qué usted no da el discipulado? Usted debería darlo. El pastor es más enredado. Usted debería predicar los domingos. Ah, pero el pastor le tiene envidia. No, sí, usted está pintado para pastor. Usted lo está inflando, pero Dios tiene un alfiler grande para desinflar a todos los inflados. Amén, hermano. Y usted le infla el ego a la gente. Es verdad que hay que estimularlos, pero hay que tener mucho cuidado. Pero cuando usted es honesto y dice: no, a mí me falta mucho. Yo, por gracia y misericordia de Dios, soy lo que soy.
¿Cuántos dicen amén? Entonces tenía que convertirse en una mujer que se llamaba Lidia. Voy terminando. Otra mujer tenía que ser liberada. ¿Cuántos creen que la liberación todavía existe? Y hay que echar fuera todos los espíritus del diablo que vengan a entorpecer la obra de Dios. En el nombre de Jesús, te mando que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas. Luego dice la Biblia que cuando salió el espíritu inmundo, seguimos leyendo, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer. Somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándoles las ropas, ordenaron azotarle con vara. Y después de haberlo azotado poquito, el 23, ¿qué dice? Y después de haberlo azotado poquito. ¿Cuánto lo azotaron? A Pablo y a Silas los azotaron. Aquí Lucas se salvó. No dice de habernos azotado, dice porque era médico, pero no era tonto. No estoy diciendo eso. Me acordé de un hermano. Después de haberlos azotado mucho. Pero ¿cómo si era la voluntad de Dios? Pero ¿cómo si era un varón macedonio? Íbamos bien, se convirtió Lidia. Íbamos bien, la muchacha fue liberada. Pero hasta aquí nos llegó el gozo. Cuando le cayeron a palos. Es que el evangelio también a veces, hermano, Dios va a permitir que nos azoten. Esto no te lo predican los apóstoles modernos ni los pares de sufrir, pero aquí en el evangelio a veces hay azotes. Aquí nos libramos, pasamos por este mundo y hay cosas que nos van a acontecer, y más si somos siervos de Dios, el diablo se va a levantar. Estar en la voluntad de Dios no nos priva de sufrir. Al contrario, a veces a través de esas tribulaciones vamos a crecer, vamos a madurar. Bendito sea el Señor. Pero Dios va a levantar una generación de guerreros que pase lo que pase, vamos a seguir alabando a Dios. Pero hoy día la gente no quiere sufrir. ¿Y por qué si soy cristiano? ¿Y por qué si soy cristiana? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué tienen que hablar de mí? ¿Y por qué hay gente que me falta el respeto? ¿Y por qué hay gente que no me quiere? ¿Y por qué me enfermo? ¿Y por qué me falta la plata? Es porque tienes que ser azotado mucho. Porque a los locos, para comérselo, hay que apalearlos primero. ¿Cuántos conocen los locos? Y la única manera de ablandarnos es que nos azoten. Ay, Señor, no estoy hablando de ¿cómo es que se llama eso que le gusta el sufrimiento? Masoquismo. Pero a veces vamos a sufrir. A veces vamos a llorar. La vida tiene agrio y dulce. En el evangelio hay rosas, pero también hay espinas. El evangelio no es mágico, pero esto es para hombres y mujeres que saben que ya viene la recompensa. ¿Hay alguno que diga amén? Que ya viene la bendición de Dios. Yo siento su presencia, que ya viene el fuego de Dios y te va a ayudar.
Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Aleluya, ahí estaba Pablo y Silas. En el verso 24 dice que estaban los dos asegurados los pies en el cepo. El cepo, yo sé que usted sabe lo que era. Eran cadenas que estaban pegadas al piso y ahí ellos no podían moverse. Otros creen que las manos y los pies estaban en el cepo y estaban en una posición incómoda. Y a veces en el evangelio vamos a pasar por posiciones incómodas. Aleluya. Y usted tiene que aprender a mantenerse firme y a disimular como que aquí no ha pasado nada. Porque al diablo no hay que darle el gusto. Porque vamos a servir a Dios, pase lo que pase. Hay alguien que dice amén aquí. Y vamos a servir a Dios en las buenas, en las malas. Aleluya. Porque Él es fiel. Porque Jesucristo sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. El verso 25 dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Se imagina a Pablo y Silas presos en la cárcel y de repente a medianoche orando Pablo y Silas, aleluya, orando con entendimiento para que lo escuchen los presos. Me imagino que oraban y decían: Señor, gracias por estar acá, porque tú sufriste más por mí en la cruz, porque tú entregaste tu vida por nosotros. Porque hay oraciones que son secretas y te podéis quejar, pero hay otras que son públicas y tienes que darle gracias al oyente. El que está al lado tiene que saber que tú tienes un Dios poderoso y grande. Me imagino los presos le oían y de repente empiezan a cantar un himno. No sé, no eran del himnario nuestro, eran himnos judíos. Pero si hubiesen sido del himnario, yo creo que hubiesen cantado: cuando combatido por la adversidad se haya perdida tu felicidad, cuenta las promesas que tendrás por fe. Me imagino cualquier himno que alababa a Dios en las pruebas. Aleluya. Y empezaron a cantar, los presos empezaron a escuchar, aleluya. El 26 dice la Biblia, aleluya: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Porque en la aflicción Dios se mueve, en la aflicción Dios se manifiesta, en la aflicción Dios quiere hacer un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Y un de repente de Dios quiere decir que de repente Dios puede cambiar tu situación. De repente Dios puede cambiar tu sufrimiento. De repente Dios cambia tu lamento en baile. De repente todo lo que te está pasando se vuelve diferente. Porque aquí está el Dios de repente. Hay alguien que le crea esta palabra. De repente todo cambia. De repente tus sueños se cumplen. De repente todo tu sufrimiento se va. Por eso aquí hay un Dios que nos sorprende. Sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Ahí estaba el Dios Todopoderoso obrando a través de la naturaleza, porque el Dios que tenemos es capaz de mover la naturaleza para dar libertad a sus hijos, para dar salvación del alma, para hacer cosas extraordinarias. Ese es el Dios que predicamos. Hay alguien que tenga ese Dios morando en su vida y diga: gloria a Dios. La Biblia dice en el 27: despertando el carcelero, estaba durmiendo el carcelero, mire, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
El carcelero estaba durmiendo, sacó la espada y ellos tenían que pagar con su vida si se le arrancaba un preso. Se iba a matar. Dijo, los presos se arrancaron, como en el terremoto del 2010 en Chillán. Se cayó la cárcel y los presos andaban por la población arrancando. Pero dice la Biblia en el 28, en el versículo 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, a gran voz, Pablo gritaba más que yo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hasta los presos se habían convertido, porque se soltaron las cadenas de todo y se abrieron todas las puertas. Todos podían arrancar, pero cuando está la presencia de Dios, hasta los más malos se convierten al Cordero de Dios. Todos estamos aquí, dice el 29. Entonces pidiendo luz, él estaba muy lejos, estaba oscura, estaba tienta, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. El carcelero fue donde los presos y le dijo, señores, ¿qué haré para ser salvo? Aleluya. ¿Cuántos creen que cuando Dios hace las cosas las hace bien? Entonces dice la palabra del Señor, aleluya, que Pablo le dijo, aleluya, ¿qué debo hacer para ser salvo? El 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y toda tu casa. Y este hombre se bautizó. Verso 31 y el 32. Y hablaron la palabra del Señor, y él y toda su casa se bautizaron. El 33. Y en aquella misma hora le lavó las heridas y enseguida se bautizó con todo lo suyo. O sea, se lo llevó ahí a la casa, ahí mismo, el carcelero. Y le lavó las heridas a Pablo. Siempre va a haber gente que te va a lavar tus heridas. Porque cuando Dios hace la herida, también la cura. Dios te bendiga, ponte de pies. ¿Cuántos creen que Dios cuando hace las cosas las hace perfectas? Yo no sé, yo quiero que ahí donde estás ores conmigo. Espíritu Santo, ven y toca cada vida. Yo solo he predicado tu palabra, lo demás lo haces tú. Sí, Señor. Si hay gente que la palabra de Dios ha tocado su corazón y dice, pastor, ore por mí. Esta tarde Dios va a lavar tus heridas. Esta tarde Dios te va a ayudar. Pasa aquí adelante, quiero orar por ti. Yo no sé en qué área te habló Dios, pero en más de algún área Dios te habló. Si Dios habló a tu corazón, quiero que pasen acá adelante. Quiero orar por ustedes. Quiero que vengan acá adelante todos aquellos que sienten que Dios tocó su corazón, que Dios le habló. Pase, por favor, pasen. Oh, Espíritu de Dios, yo no sé cuál es el momento que estás pasando, pero Dios hoy día, en vez de quejarte, vamos a alabar. Si estás llorando, alaba. En la prueba vas a alabar. En algún área Dios te habló. Este día Dios te trajo a la iglesia porque Dios tiene un propósito contigo. A veces Dios permite que seamos azotados, pero es el Dios que permite los azotes para dejar que te cubren las heridas. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra en esta mañana fría quizás, pero gracias por la fidelidad de tu pueblo que viene a buscar tu palabra. Y carraba y soalaba. Y en el nombre de Jesús bendecimos a cada persona que ha venido al altar. Y yo declaro que son, Señor, bendecidos ahora por el poder de la palabra.
Los que están perdidos son salvos ahora. Los enfermos son sanos en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Libera a aquellos que vienen atados por el diablo. Ahora son libres por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Por tu llaga fuimos curados. Iglesia, recibe fuerza, recibe unción, recibe liberación. Aleluya, deja de cuestionar a Dios. Tu sufrimiento no es más que un proceso. Aleluya, porque Dios va a curar esas heridas. Aleluya, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Dios hará cosas grandes en tu vida. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y recibe la bendición. A ver cuántos levantan las manos y reciben la bendición. Quiero que repitan conmigo y digan: gracias, Señor, por lo que tú me permites vivir. A pesar que no entienda, yo sé que siempre nos darás la victoria. Y tus planes son buenos, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora dígalo fuerte: ahora mismo yo recibo la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Le puede dar un grito de alabanza al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay una unción fluyendo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Cree que has recibido una bendición. Aleluya, yo siento la presencia de Dios. Aleluya, cántelo. Él siempre se está moviendo, aunque usted no lo entienda. Que Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida, tu familia. Dios bendiga tu situación. Tenemos mover. Yo te adoro.
estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Le damos la gloria al Rey. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuerte aplauso de alabanza al Señor que vive. Dios les bendiga. Qué lindo es Dios. Queremos invitarles a nuestras bendecidas reuniones los días martes a las 20 horas, jueves a las 20 horas y domingos a las 6 de la tarde en calle Max Jara 4153, a pocos pasos de la rotonda Rodrigo de Araya. Punto de referencia, la esquina de Lo Plaza con Max Jara en la comuna de Macul. Invita su pastor evangelista Daniel Lagos. Sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza. Dios les bendiga. Bueno, soy el pastor Daniel Lagos, junto a mi amada esposa, la pastora Luz. Queremos invitarle para nuestros cultos dominicales, todos los domingos acá en Santiago Centro, San Diego 246, todos los domingos a las 11:30 de la mañana y los miércoles a las 7:45. Un culto de alabanza, de adoración al Señor, donde serán momentos de gloria, donde el Espíritu Santo se manifestará a su vida, los enfermos serán sanados y que el Señor les bendiga. Bendiciones. Lo que